hay nadie como tú. Eres tú, Señor. Tú eres todopoderoso. Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Cuando era niño, recuerdo que en la escuela el periodo de examen era el más tenso. Entre los estudiantes, hubo quienes estudiaron más, quienes estudiaron menos, y también aquellos que no estudiaron. Este último, para sobrevivir, creó estrategias para obtener respuestas de los que habían estudiado, los famosos plagios. Un día, mientras contemplaba mi examen, me di cuenta que mi compañero me estaba copiando. Luego, cuando salimos del salón, me confió que no había estudiado. Sin embargo, para mi sorpresa, cuando salieron las notas, ese muchacho había obtenido un puntaje más alto que el mío. Eso me dejó muy frustrado. ¿Cómo pudo ser, si yo había estudiado más que él? Al escuchar mi insatisfacción, él me dijo, «Amigo, el mundo pertenece a los inteligentes». Desde entonces, esa frase nunca ha abandonado mi mente. Me di cuenta de que hoy en día la inteligencia se ha convertido en uno de los sinónimos de deshonestidad. Sin embargo, aunque tal asociación es común, no es correcta. El Salmo 73 es una de las partes de la Biblia que mejor trata con el drama de alguien correcto, que se siente incómodo al ver prosperar al deshonesto. Los versículos 2 y 3 indican, «En cuanto a mí, mis pies casi resbalaron. Quedaban pocos pasos para que mis pasos resbalaran, porque tenía envidia de los orgullosos, cuando vi la prosperidad de los impíos». El autor de este salmo es Asaf. Fue director musical en los días de los reyes David y Salomón, y también es autor de 12 himnos que se convirtieron en parte de los libros de los salmos. En el salmo de hoy, Asaf afirma que en un momento de su vida no podía entender cómo las personas deshonestas vivían mejor que las honestas. Y al observar tanto la vida de las personas, su vida comenzó a amargarse. Sin embargo, la angustia de ese hombre llegó a su fin. El versículo 17 dice, «Hasta que entré en el santuario de Dios,
y allí entendí el fin de los impíos. El punto de inflexión, en la perspectiva de Asaf, llegó cuando Dios apartó los ojos del presente y lo hizo contemplar el futuro. Al mirar el final del viaje del malvado, Asaf se dio cuenta de que no es porque el camino es ancho y florido que lo lleva al lugar correcto. Como dice una frase interesante de la película Dios no está muerto. A veces el diablo permite que las personas vivan sin problemas porque no quiere que vuelvan a Dios. Su pecado es como una cadena, excepto que todo es hermoso y cómodo por dentro. No hay necesidad de salir. La puerta está abierta hasta que un día la puerta de la gracia se cierra y luego es demasiado tarde. Dice la palabra del Señor en el Salmo 73, el versículo 24: Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Yo siempre estoy contigo. Como dice otra versión, sin embargo, todavía te pertenezco. Queremos reafirmar, oh Dios, esta decisión de que todavía te pertenecemos, que todavía compartimos la vida y que sabemos que estás interesado en nosotros. Queremos reflexionar, pensar con miras a acercarnos a ti y a caminar contigo. Bendice la presentación de tu palabra, que nuestros corazones estén dispuestos a recibirla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta es la Nueva Traducción Viviente que dice: sin embargo, todavía te pertenezco. Le está diciendo el salmista Asaf a Dios: todavía te pertenezco. Y habla luego de una deliberación, de una serie de pensamientos que parecían terminar en un desastre. Pero él dice: con todo o a pesar de todo, yo estoy contigo, todavía te pertenezco. En un versículo anterior, él dice que había sido torpe. ¿Y a qué se refiere esta torpeza? Que había sido como una bestia delante de Dios, simplemente como un animal. Sin embargo, dice ahora: todavía te pertenezco, con todo a pesar de todo. Pero yo, el apóstol Pablo, cuando escribía a Timoteo y le hablaba de los males de los últimos tiempos, que en los postreros días vendrán hombres amadores de sí mismos, intemperantes y un montón de características negativas, pero le dice a Timoteo: pero tú persiste. Y ahora es el salmista el que dice: pero yo. Y veamos cuál es el problema, cuál fue la tentación. El salmista se anima a confesar desde su corazón que él sintió celos, sintió envidia de los orgullosos. El contraste entre aquellos que aborrecen a Dios y el salmista que ama a Dios. Pero este contraste era porque los que aborrecían a Dios, los que ignoraban a Dios, los que decían: ¿será que hay un Dios y que un Dios existe y que recompensa a los suyos, que bendice a los suyos? Ellos decían: no hay Dios. Pero estos que estaban alejados de Dios o que ignoraban a Dios, prosperaban económicamente. Literalmente la palabra que habla acerca de ellos es que ellos tenían este shalom, que era un bienestar general y en todos los sentidos. No era así, pero él pensó que era así. Y él por ahí pensó si las bendiciones son simplemente las bendiciones espirituales y no son las bendiciones materiales,
¿Qué nos ocurre a nosotros en esta época cuando estamos viviendo crisis de enfermedades y crisis de salud en nuestro pueblo, en nuestra nación, en todo el mundo? Pero esto, por las limitaciones que se imponen, traen pobreza, traen unas dificultades económicas. Y entonces uno dice, ¿cuál es mi condición y cuál es mi relación con el Señor? ¿Será que son simplemente las bendiciones espirituales? Hay otras personas que solamente ven las bendiciones cuando son bendiciones materiales. Y si alguien prospera en su negocio, en su empresa, dicen, esta es una persona bendecida por Dios. Y si no prospera como uno anhelaría, dicen, este no es bendecido por Dios. Y el salmista va un poco más allá y dice, ellos no tienen problemas. Ellos no tienen problemas. Para ellos todo está bien. ¿De qué me sirve a mí tener un corazón limpio y manos limpias? Quiere decir, ¿de qué me sirve a mí toda esta intención de buscar a Dios, de seguir a Dios, de limpiar mi corazón, mis pensamientos, mis intenciones, mis inicios y aún las manos que representan las acciones? Manos limpias, corazón limpio, pero tengo dificultades que no puedo superar en lo económico. Me cansé, dice en un momento, o piensa, voy a hablar como ellos, queriendo decir, voy a ser como ellos, voy a dar las espaldas a Dios. Pero cuando él piensa en esto y dice, si hablare yo como ellos, dice en el versículo 15, si dijera yo, hablaré como ellos, entonces engañaría a toda la gente que realmente está buscando a Dios. En realidad, termina diciendo, yo era como una bestia delante de ti. Había venido, pero era como un animal sin entendimiento. En alguna ocasión, cuando estábamos con nuestro perro aquí en la casa y haciendo un asado, eran otras épocas, tiramos un pedacito de grasa, le tiré un pedacito de grasa al perro y le dije, está caliente. Y el perro la devoró sin pensar siquiera. Y después la reflexión mía fue, ¿qué le voy a andar explicando lo que es caliente o frío? El animal no entiende. Y el salmista está diciendo, yo era como este animal delante tuyo, sin entendimiento, sin entender. Ahora, un hombre puede rebajarse hasta ser como un animal simplemente. Un animal no puede subir a un nivel humano, aunque el hombre puede rebajarse a un nivel de animal. Pero la idea en el Salmo es, yo puedo dejar de actuar y de estar aún delante de la presencia de Dios como un animal y ser como una persona. Y esto tiene que ver con los sufrimientos, con las cosas que nosotros pasamos, con las dificultades que estamos enfrentando, con los sufrimientos. Volvemos a decir, ¿qué hacemos con los sufrimientos? Con el sufrimiento de lo que es salud, como pensábamos en otro momento, o con los sufrimientos por las dificultades económicas. Bueno, hay por lo menos tres actitudes. Yo puedo escapar del sufrimiento y decir, él es mi enemigo, y lo trato de evitar, trato de no sufrir. Esta frase, pare de sufrir, no sufra.
Yo puedo, en segundo lugar, aguantar el sufrimiento. Decir, el sufrimiento me domina, yo soy un esclavo, lo padezco. O puedo, en tercer lugar, vencer el sufrimiento, tener victoria y hacer del sufrimiento mi siervo y que constituya en mí para una bendición, para un beneficio. Philip Brooks, citado por Billy Graham, dice: no pido a Dios una carga más liviana, sino una espalda más fuerte. Y el salmista no solamente pide una espalda más fuerte, sino pide un entendimiento para no ser como una bestia, un entendimiento mayor para estar delante de Dios y para tener victoria en medio de los sufrimientos. Porque no es real de que todos los sufrimientos se alejan mientras nosotros avanzamos en la vida. Tenemos sufrimiento. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. ¿Cómo somos nosotros en relación con los sufrimientos? ¿Nos estimulan o nos deprimen? ¿Nos llevan hacia arriba o nos llevan hacia abajo? Y el salmista termina diciendo: con todo yo siempre estuve contigo, reconozco que siempre has estado conmigo. Y esto es lo que la palabra de Dios llama como gracia. Y a veces, si hemos caído en pecado, en cualquier pecado, y nos hemos arrepentido y hemos buscado el rostro del Señor, el Señor nos perdona y el Señor está con nosotros. Así decía el apóstol Pablo a los filipenses también: el Señor está cerca, regocijaos en el Señor siempre, porque el Señor está cerca. Hay una experiencia en la vida del apóstol Pedro en relación a la visita a Cornelio, que cuando se presenta en una visión, en un éxtasis, un lienzo con animales desde el cielo, y le dice el Señor a Pedro: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dice: nunca he comido cosa impura, Señor. Y el Señor le dice: lo que Dios ha purificado, no lo llames impuro. Yo creo que esto también se aplica a nuestra vida. Cuando Dios ha perdonado nuestro pecado, cuando Él nos ha limpiado, no nos llamemos impuros cuando Dios nos ha purificado. Esto tiene que ver también con nosotros. Y el salmista nos presenta tres experiencias, o en el desarrollo de este texto del versículo 23 y 24, nos presenta la certeza de que Dios, por ejemplo, le ha tomado de la mano derecha. Es decir, es Dios el que ha tomado la actividad y que nos ha buscado. Si Dios no nos hubiera perdonado, nunca podríamos decir: yo siempre estuve contigo y reconozco que tú siempre has estado conmigo. Salmo 103:10 dice: no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Este no es problema de una crisis económica porque estamos en pecado o porque hemos pecado. La crisis afecta a muchos. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Y el Salmo 133 dice también: Señor, Señor, si tuvieras en cuenta la maldad, ¿quién podría mantenerse en pie? Dios nos ha perdonado, nos ha tomado de la mano derecha, nos ha tomado de su mano, nos ha tomado en sus brazos. Dios nos tiene
y eso fue por gracia. Y ese es el inicio de la salvación. Somos cristianos no porque somos buenos, sino porque, aunque somos malos, Dios tuvo misericordia de nosotros y mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y esta es la relación que Dios establece. Estamos padeciendo, estamos en una crisis que es económica, pero esa crisis también es una crisis espiritual. Y puede haber muchos que están padeciendo crisis económicas sin identificar que es también una crisis espiritual, en esta necesidad de poder expresar como el salmista: me has tomado de la mano derecha. En un momento tú me has tomado de la mano derecha y yo estoy contigo y tú estás conmigo, aunque esté atravesando por una situación económica que sea difícil. En segundo lugar, dice el salmista: me has guiado según tu consejo. Me has guiado según tu consejo. Y esto que algunos teólogos han llamado la gracia restrictiva. Es decir, que Dios ha limitado la acción en nuestra vida para que no caigamos. Si hemos caído, nos levanta. Y hay tiempos de bendición para nosotros. Me has guiado según tu consejo, dice el salmista en el Salmo 73. ¿Por qué no se resbalaron sus pies? Algunas preguntas que nosotros podemos hacer. Antes, el salmista había dicho: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Estuve a punto de caer postrado. ¿Por qué fue a la presencia de Dios? Porque después dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Por qué fue a la presencia de Dios, al santuario de Dios? ¿Por qué pensó antes de hablar? Porque antes de decir: dejo todo y no sirvo más al Señor y no lo busco más, antes de decir esto, pensó. Y después llegó a pensar también: he sido como una bestia delante de ti. ¿Quién fue el que guió los pensamientos? ¿Quién fue el que lo llevó hasta la presencia de Dios? Y a veces pensamos en un santuario, en el templo, al encuentro de alguien que compartió la palabra para su vida. ¿Quién fue o qué fue lo que impidió que no resbalaran sus pies? Evidentemente, para un creyente, uno puede tener la explicación en el Espíritu Santo que está obrando en nosotros, que nos sugiere acercarnos a Dios, que nos sugiere pensar en Dios, que nos lleva y que nos anima a buscar la compañía de los creyentes, de los hermanos en la fe. No hay en la vida de un creyente algo como que se le ocurrió a él simplemente, algo que es casual. Hay un llamado, hay un mensaje para encontrarnos y para buscar a Dios, que es la gracia de Dios que nos ha guiado según el consejo de Dios. Cuando ya no tenemos esperanza y damos lugar a la desesperación, y alguien dijo, el doctor Martin Lloyd-Jones decía en un estudio de este Salmo 73, de los que pueden llegar en esta desesperación inclusive al pensamiento del suicidio, sin esperanzas, dando lugar a la desesperación, la falta de esperanza. Y Dios nos lleva, nos restaura a la comunión con Él mismo y a la comunión con los santos. Es lo que decía el Salmo 40 también: me hizo sacar del pozo de la desesperación.
puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Este es el Señor que nos está guiando, que está queriendo guiarnos, que de golpe nos permite encontrarnos con una persona que es suya también, que nos da un buen consejo, que de golpe nos permite encontrar una palabra que es apropiada para nuestra situación y nuestra condición, que de golpe nos lleva a escuchar un mensaje, a encontrarnos con otros que sirven para sacarnos de esta desesperanza y de este pensar que todo está mal y de que nunca va a tener solución. Y la tercera cosa es, me recibirás en gloria. Quiere decir, desde aquí por siempre hasta el futuro, lo que nosotros no vemos. Porque es interesante que nosotros podemos mirar nuestras vidas y podemos mirar para atrás y decir, Dios ha sido fiel y Dios nos ha bendecido hasta aquí. ¿Qué impide que Dios lo haga para más adelante, hasta que estemos en la gloria suya? Nada lo impide. Y me recibirás en gloria, dice el salmista. Me tomaste de la mano derecha, me guiaste según tu consejo y me recibirás en gloria. Esto es lo que experimentó también David cuando en el Salmo 51 dice, lávame de mi maldad, perdona mis pecados, límpiame, devuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando Natán fue y le dijo, ese hombre eres tú, estás equivocado, estás demasiado desalentado, estás sin el entusiasmo de esa presencia de Dios. Bueno, ese hombre eres tú, arrepiéntete, búscalo. Y entonces es David el que ora, lávame, dame de nuevo el gozo de mi salvación. Apunta esta palabra a una certeza en la salvación y un cuidado que es no solo espiritual, sino también material. Alguien dijo en un momento, todo es espiritual y todo tiene que ver con esta relación con Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo a los romanos en el capítulo 5 y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, y habla de la paz, y habla de la gracia, y habla de la gloria, nombraba en el capítulo anterior, en el capítulo 4 de Romanos, hablaba la experiencia de Abraham, que creyó cuando no había esperanza. Dios le había prometido que le iba a dar un hijo, pero él envejecía y pasaban los años y él no tenía un hijo, y veía que su cuerpo envejecía, que el cuerpo de Sara envejecía, que los días pasaban y no llegaba un hijo, pero creyó cuando no había motivos de esperanza, pero creyó en la palabra de Dios, creyó en esperanza, dice, contra esperanza. Dios está trabajando y yo me gozo en ello. Y cuando Pablo está hablando allí en Romanos 5 y dice, no solamente nos gozamos en la gloria de Dios, nos gozamos en este tiempo en los sufrimientos. No los negamos, no los ignoramos, pero nosotros creemos que Dios está trabajando en nosotros, que Dios está afirmando nuestra esperanza, que Dios no nos ha dejado, que Dios no nos ha abandonado, y nos gozamos por ello, porque vamos a ver una vida transformada, nuestra vida transformada en medio de las dificultades.
Para tener esta confianza en Dios necesitamos tener tiempos de sufrimiento y tiempo de padecer. Padecer en lo económico, padecer en la salud, padecer en las distintas áreas de la vida, pero para ver con paciencia cómo Dios muestra su obra en nosotros. Si fuera simplemente por vista, no tendríamos necesidad de fe, pero es por fe, no es por vista. En la vida cristiana no hay nada fortuito, nada es casual. Dios tiene una obra para manifestarse en nosotros, en el pasado, en el presente y en el futuro. Y volvemos con esta idea. Lo del pasado ya lo hemos visto y hemos comprobado esa manifestación de la presencia de Dios en nosotros. Y le damos gracias a Dios porque nos ha tomado de su mano por su gracia. Le agradecemos porque hasta aquí nos ha traído según su consejo. Y creemos que Él también, en el futuro que no vemos, nos va a bendecir, nos va a sostener, nos va a levantar, no nos va a dejar postrados. Y si el hombre cayere, no quedará postrado. El creyente, el justo que cae, no queda postrado. Podemos tener dificultades, pero vamos a salir victoriosos en Cristo Jesús. Hay experiencias que nos permiten decir Eben Ezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor y de aquí en adelante también nos va a acompañar. Decía, terminando este salmo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. He puesto en el Señor mi Dios, mi esperanza. Padre, queremos decir lo mismo. Ponemos en ti nuestra esperanza. Esperamos en ti. Esperamos tu gracia, esperamos tu favor, esperamos tu bendición. Esperamos, Señor, que tú sanes nuestra tierra, como estamos orando en este tiempo, que perdones nuestro pecado, que podamos tener memoria de ti y buscarte, y que tú perdones, por amor de tu nombre que nosotros invocamos. Líbranos, restáuranos. No pedimos abundancia material. Pedimos, Señor, no solamente que tú mantengas nuestra vida, sino que nos mantengas con esta actitud de sustento integral, de alimento físico, de alimento espiritual, de esa presencia tuya, que es en Cristo Jesús, como decía también tu palabra, como dice tu palabra, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Tú, oh Dios, que eres un Dios de esperanza, en ti esperamos y en ti confiamos. Renovamos nuestro voto delante de ti. Renovamos aquella confianza que pusimos cuando aceptamos a Cristo Jesús como Salvador y Señor. En el nombre de Él. Amén.